Estos retos no solo están derivados de la Directiva 2019-1937 de protección de las personas que informan de infracciones del derecho y la creación de canales de denuncias, sino que está muy relacionada con la orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública del 29 de septiembre, la 1030 del 2019, que establece la obligatoriedad de todos los ayuntamientos y las administraciones en general de estructurar los planes de medidas antifraude. Estos retos implican creación de canales de denuncia internos, implican el reconocimiento de los efectos directos de la propia directiva y, en definitiva, en la estructuración de estos planes de medidas antifraude es donde se tienen que aplicar los ayuntamientos y todas las administraciones en los próximos meses. Cuando este anteproyecto sea aprobado como ley, vinculará a todas las administraciones públicas y entre estas vinculaciones generará la obligatoriedad de proteger a las personas que denuncian o que informan de infracciones del derecho. Existirá una autoridad nacional, pero se reforzará a las autoridades territoriales y, en el caso concreto, la propia Agencia Valenciana Antifraude, que en estos momentos, por su ley propia, es la autoridad que debe de proteger a las personas que denuncian corrupción o cualquier mala praxis o irregularidades dentro de las administraciones públicas. Bueno, lo explicamos con mucho detenimiento en nuestra guía de planes de integridad. Los planes de integridad van mucho más allá de los planes de medidas antifraude, puesto que incorporan en los hábitos y en el funcionamiento de las administraciones medidas tendentes a evitar conflictos como el conflicto de interés, también el establecer el ciclo antifraude en cuanto a lo que se refiere este ciclo a la prevención, la detección, la corrección, la persecución y la recuperación. En definitiva, las administraciones públicas, aplicando estas guías que la agencia viene publicando en materia de integridad, pueden perfectamente completar con su análisis propio de lo que son los mapas de riesgo, los estudios de riesgos de corrupción dentro de sus propias estructuras, pueden completar perfectamente un plan de integridad para precisamente prevenir el fraude, la corrupción o la mala praxis en el seno de las mismas. Ahora, en estos momentos, lo único que contamos a nivel normativo, es decir, una norma con rango de ley, es la Ley de Creación de la Agencia, que establece el estatuto de la persona denunciante. Lo que hemos comprobado por la práctica de estos 4 años que lleva aplicando la agencia el estatuto de la persona denunciante, en estos momentos 27 personas tienen este estatuto, la mayor parte de ellos son personas funcionarias. Lo que sí que hemos comprobado y contrastado es la insuficiencia de normas como nuestra propia ley, puesto que deben de venir acompañadas, y eso es lo que esperamos cuando se regule a nivel estatal la directiva, tienen que venir acompañadas de modificaciones sustanciales en el ámbito del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la propia Ley de Función Pública, del Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Protección de Datos. Introducir modificaciones necesarias para que realmente haya una efectiva protección de las personas que denuncian corrupción y que ellas mismas se puedan sentir seguras y protegidas por el propio sistema, lo que ahora está siendo bastante difícil.